Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, de los ciudadanos interesados en este tema y de los transportistas que nos acompañan el día de hoy. Asimismo, reconozco el respaldo de mis compañeras y compañeras del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quienes han mostrado un firme compromiso para abordar este asunto con responsabilidad y seriedad. De manera particular, agradezco al diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y a la diputada Leticia Gutiérrez Garza, integrante de la misma, por su invaluable apoyo y trabajo en este tema. Quiero comentarles que el pasado 20 de septiembre, el Gobierno del Estado de Tlaxcala emitió una declaratoria de necesidad pública para regularizar el transporte colectivo en el tramo Apizaco-Tlaxcala. Esta declaratoria abarca rutas de competencia federal y aunque reconocemos la intención de mejorar la movilidad en la entidad, es importante señalar que la regulación de dichas vías es una atribución exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por ello, hemos presentado un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Tlaxcala a revisar y revocar este acto, asegurando que cualquier acción en esta materia respete las competencias de cada nivel de gobierno. La declaratoria en comento establece lineamientos como la característica de los vehículos y las condiciones para la emisión de las concesiones, pero cualquier regulación en tramos federales sin autorización correspondiente constituiría una invasión de competencias. Esto no solo pone en duda definitivamente la legalidad del acto, sino que genera incertidumbre para quienes han trabajado durante años en la operación de estas rutas, contribuyendo de manera significativa a la movilidad de nuestra entidad. Es de reconocer que efectivamente el sistema de transporte público en Tlaxcala enfrenta retos importantes. No se niega que existen áreas de mejora y ciertas irregularidades que por supuesto deben atenderse, pero estas deben resolverse bajo un estricto apego al marco legal. Actuar fuera de la normatividad no solo compromete el sistema, sino que afecta directamente a los transportistas que dependen de estas rutas para su sustento. Quiero hacer nuevamente un reconocimiento especial a los transportistas que nos acompañan el día de hoy. Ustedes definitivamente son el motor de la movilidad en Tlaxcala y su trabajo es fundamental para el desarrollo de nuestra región. Por ello, mi postura y la de mis compañeros y compañeras diputados es clara. Respaldamos su labor y exigimos que las autoridades estatales actúen dentro del marco de la legalidad. No se trata de frenar los esfuerzos por mejorar el transporte, sino de garantizar que se haga correctamente, con certeza jurídica y respeto a las competencias federales. Celebramos, por supuesto, que el Gobierno del Estado de Tlaxcala busque elevar la calidad del transporte público y garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, resolver esta problemática mediante actos que no cumplan la ley sería un gravísimo error. No podemos permitir que una acción, por muy bien intencionada que sea, se lleve a cabo fuera de los límites que establece la normatividad vigente. Por ello, hacemos un llamado firme y respetuoso al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que revoque a la brevedad esta declaratoria y se ajuste a los principios que rigen nuestras instituciones. Reiteramos, por supuesto, nuestro compromiso de seguir trabajando por un sistema de transporte justo, eficiente y seguro, que no solo responda a las necesidades de los usuarios, sino que también brinde estabilidad y confianza a los transportistas. Un transporte transparente, competitivo y respetuoso de la ley es posible y seguiremos impulsando acciones para lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Con tu permiso, coordinadora Noemí. Gracias. Bueno, el tema aquí es una declaratoria de una gobernadora que hizo o mandató una sola configuración para dar el transporte en los tramos federales del estado de Tlaxcala. Esto es como un traje hecho a la medida, con dedicación a alguien o
o alguna persona o empresa que posiblemente tenga algún interés. La gobernadora Lorena Cuellar del Partido Morena, pues simple y sencillamente está fuera de todo marco legal que pudiera habilitarla para emitir esta declaratoria. Y les doy el fundamento legal. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dice en el artículo 1, 5 y 8 que disponen de la regulación y control de las carreteras de jurisdicción, que la disposición para la regulación y control de las carreteras de jurisdicción federal son atribuciones exclusivas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También en la Ley de Vías Generales de Comunicación, en el artículo 3, señalan que las vías de comunicación federales, como las carreteras y puentes de cuota, quedan bajo la exclusiva competencia de la Federación, otorgando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la facultad para emitir cualquier tipo de concesión o permiso en estas vías. ¿Cuál es la invasión? ¿Cuál es la competencia? ¿Y cuál es la ausencia para esta autorización? La declaratoria de necesidad pública emitida por el Estado de Tlaxcala carece de un convenio o autorización previa de la autoridad federal. La legislación establece que la intervención en tramos de jurisdicción federal debe contar con la aprobación de la Secretaría que les mencioné anteriormente. Sin dicho convenio, el Estado no tiene competencia para regular ni concesionar estos tramos, lo cual constituye una invasión de competencias comprometiendo la seguridad jurídica de los concesionarios y generando un conflicto de facultades entre la Federación y el Estado, y también marginando de esa misma concesión o del uso de ese tramo federal para que otros interesados puedan intervenir, lo cual está contra el derecho natural que tienen de iniciar cualquier inversión u operación de acuerdo a la ley. Otro fundamento legal es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en el artículo 41, y señala que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene la facultad para otorgar permisos y concesiones de transporte en caminos de competencia federal y establece condiciones específicas para los permisos de tramos complementarios de hasta 30 kilómetros, siempre que no constituyan una ruta principal. Entonces, la descripción, al permitir esto, o permitir que cada Estado de la República decida de manera unilateral sobre la concesión y regulación de tramos federales, generaría lo que se llama una fragmentación del sistema de transporte nacional. O sea, no pueden andar cada quien por su lado inventando argumentos o instrumentos legales para declarar una concesión. La falta de uniformidad y de control centralizado generaría conflictos de competencia afectando el orden y la cohesión que requiere un sistema de transporte que por su naturaleza impacta a todo el país. La concesión de tramos federales sin autorización es un ejemplo claro de una acción que rompe con la necesidad de tener una unidad regulatoria. La Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal contempla incluso la posibilidad de convenios de coordinación entre estados, federación y municipios en materia de regulación del transporte. Sin embargo, dichos convenios deben formalizarse y contar con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que un estado pueda intervenir en la regulación de tramos federales. Es decir, unilateralmente no puede decidir el uso de un tramo federal y menos dar una concesión para operar una empresa o una configuración de transporte en ese tramo que nos están planteando los transportistas y nuestra compañera Mariana, diputada por el estado de Tlaxcala. En este caso, en el caso que estamos atendiendo, la falta de un convenio formal evidencia la invasión de competencias. En conclusión,
existe la necesidad de revocar la declaratoria para establecer el orden jurídico en este tema. Hay que solicitar la revocación y vamos a solicitar la revocación de esta declaratoria, no solo en cuestión de competencia, sino una acción para preservar el respeto del marco constitucional y a las disposiciones que permiten el funcionamiento ordenado del sistema de transporte en nuestro país. Al carecer autorización federal, esta declaratoria se encuentra fuera del ámbito de facultades del Estado de Tlaxcala y representa una invasión de competencia que afecta la seguridad jurídica de los transportistas. El llamado, pues obviamente, es a que revise la gobernadora y su gente del Departamento Jurídico esta declaratoria. Por nuestra parte, nosotros los diputados de Acción Nacional, por indicación de nuestra coordinadora, vamos a mandar un oficio directo al secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario Esteva, para que revise los términos de esta concesión y le dé la razón a quien tenga que dársela de acuerdo a la ley. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y realmente nos encontramos preocupados sobre la declaratoria de la necesidad pública que el Estado de Tlaxcala ha emitido respecto al servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco-Tlaxcala. Es importante reconocer que nuestro país se manda a través de leyes implementadas en la regulación del transporte a nivel nacional. No podemos permitir en estas fechas que cada estado empiece a tomar sus propias iniciativas, porque como lo dijeron los compañeros, el país es un solo, un todo, y como tal tenemos que respetar ya las comunicaciones que existen y las vías legales para que así se proteja a todos los ciudadanos. El transporte fue uno de los ramos más golpeados en la pandemia y nunca dejaron de trabajar. Hoy, cuando es tiempo de ver nuevas oportunidades, no podemos permitir que en el estado de Tlaxcala compañeros transportistas queden fuera de la regulación, que supieron ponerse delante de las necesidades del Estado cuando así se necesitó. Es tiempo que todos unidos pongamos nombre y apellido a lo que está sucediendo y salir adelante. Es cuanto. Gracias. Muy buen día, diputadas, diputados, representantes de los medios de comunicación, transportistas que nos acompañan. Arturo Valderas Moyano, director general de la Organización Civil Corresponsabilidad en el Transporte, quienes llevamos operando en la región Puebla-Tlaxcala por más de 10 años. Estamos acá porque nos sumamos a la preocupación de todos los aquí presentes por el decreto emitido recientemente por el gobierno del estado de Tlaxcala. Es un decreto que no solo demuestra que el gobierno del estado desconoce la ley, sino que desconoce la realidad y la historia de la problemática del transporte en el estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala, en números redondos, tiene 5,000 unidades de transporte público concesionadas, de las cuales el 92% corresponden a camionetas tipo van y solo el 8% a unidades tipo autobús. Y la mayoría de todas estas camionetas transitan por carreteras de tipo federal. De ahí que en los años 90 el gobierno federal lanzó un programa de regularización y ordenamiento del transporte público que circula en carreteras federales. Una de estas precisamente zonas que fue motivo de intervención y de regularización fue precisamente el tramo Apizaco-Tlaxcala. Y si el tema no quedó cerrado, fue porque en aquel entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cerró ese ciclo. Entonces, lo que actualmente se está queriendo hacer
es tomar facultades por parte del gobierno del Estado para intervenir en tramos donde no tienen jurisdicción, donde no tienen competencia. Y en resumen, nuestra propuesta es que la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reasuma sus funciones, reasuma sus facultades y que sea la cabeza que lidere precisamente un programa que facilite el ordenamiento del transporte público respetando los derechos adquiridos de todos aquellos transportistas que han venido operando por décadas en las carreteras de autotransporte federal. Sí a una solución, pero como el nombre de nuestra organización lo dice, tiene que ser un acto de corresponsabilidad donde se incluya a la autoridad cabeza, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al gobierno del Estado y a los transportistas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación. Gracias a las y los diputados que hoy venimos a respaldar a nuestra compañera Mariana. Mariana, gracias por levantar la voz por un sector tan importante en tu estado como son los transportistas, porque ese es al final del día la labor de quienes estamos aquí, representar a los sectores que mueven al país. Y como correctamente lo dijo nuestra diputada Leti, los transportistas no pararon, aún en momentos muy críticos para México y para el estado de Tlaxcala. Es un sector que sigue impulsando la economía y el desarrollo en las distintas entidades. Y absolutamente todos los temas que hemos tratado el día de hoy, desde la mañana que estuvimos en la calle, en las puertas del INAI, defendiendo la transparencia del país, hasta en la comparecencia del secretario de Hacienda que se está desarrollando en este momento, hasta dentro de un rato que habremos de defender a todos los organismos constitucionales autónomos, tienen relación con lo que está pasando en Tlaxcala. Tenemos gobiernos a los que no les interesa la ley, que desconocen que la ley es la ley, y sin duda el autoritarismo está echando raíces muy fuertes en todo el país, y por eso nuevamente las panistas, los panistas levantamos la voz para pedirle a la gobernadora de Tlaxcala que no caiga en este desacato y que haremos lo propio, el pronunciamiento y por las vías legales para defender a las y los ciudadanos de tu estado. Mariana, cuentas con tu grupo parlamentario, siempre estaremos atentos a todos los problemas de tu estado como del resto de los 31 estados de la República Mexicana. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Gracias. Diputadas, diputados, muy buenos días. Tardes ya. A ver, para la diputada Mariana en lo particular, se dice que por ahí se dice que un punto de acuerdo es como un llamado a misa, básicamente. Entonces, ¿qué más hacer en este sentido para que de verdad se acate, en este caso en Tlaxcala? Porque la semana pasada hablábamos de Jalisco, por ejemplo, para que de verdad se acate este punto de acuerdo. Y por otra parte, para la coordinadora Noemí, número uno, ¿cómo les fue en Insurgentes? ¿Qué pasó? Y número dos, en la mañana Ricardo Monreal nos mencionaba que tiene razón, que se necesita ajustar el presupuesto en materia estatal. ¿Qué opinión le merece? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya lo comentó el diputado Víctor Manuel y le agradecemos mucho la gestión que está haciendo al respecto. Se enviará un oficio al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde también se solicite su apoyo para que este punto de acuerdo pueda hacerse una realidad. Desafortunadamente, como ya se ha mencionado, hay muchas situaciones que están lastimando tanto a los estados como al país, y estaremos puntualmente al pendiente para que pueda hacerse una realidad y que efectivamente el gobierno del estado de Tlaxcala pueda revocar esta declaratoria que definitivamente afecta al transporte en el estado. Fernando, muchas gracias. Efectivamente, los puntos de acuerdo al final son un llamado a la autoridad pertinente para que acate una resolución. Nosotros lo seguiremos haciendo porque es nuestra obligación
pedirle a los gobernantes que actúen con base en la ley. Y en la mañana estuvimos las y los diputados del PAN en Insurgentes a las puertas del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porque no nos vamos a callar, porque no solamente vamos a levantar la voz en la tribuna de esta Cámara de Diputados y en la tribuna del Senado, porque vamos a salir a las calles a hacer lo que sea necesario para que el gobierno oiga a la oposición, porque era necesario que las y los ciudadanos sepan que hay un PAN valiente, un PAN de pie que los va a seguir representando, y porque es increíble que minimicen que desaparecer al INAI es como desaparecer cualquier cosa. No pueden borrar nomás porque sí del mapa a 7 organismos autónomos que le han costado mucho a los mexicanos. Al final del día, la autonomía presupuestal, la autonomía administrativa, lo que garantiza es que haya un actuar imparcial y objetivo. Y lo que pretenden ahora, como lo dije, es lejos de una simplificación administrativa. Lo que pretenden es engrosar una dictadura. Lo que pretenden es eliminar estos mecanismos para que los ciudadanos de Tlaxcala puedan saber qué hace la gobernadora Lorena con el recurso de todos los ciudadanos de su estado, eliminar mecanismos para que sepamos cuánto es la nómina de un organismo. Es decir, hay 7,401 sujetos obligados en el país. O sea, entre ellos sindicatos, ayuntamientos, gobiernos estatales, dependencias federales, la Cámara de Diputados, los propios organismos autónomos que deben rendir cuentas a los mexicanos de sueldos, organigramas, concesiones. Esto es la transparencia, la defensa que tenemos los y las mexicanas de ver qué se hace con el recurso que es de todos. A ellos les estorba porque fue el INAI quien transparentó los excesos del hijo del presidente de aquel entonces, que ahora es secretario general de Morena, porque fue el INAI quien transparentó el megafraude de Segalmex. Por eso les estorban, Fer, y por eso salimos a las calles en un acto simbólico a cerrar una avenida tan importante como Insurgentes, porque no nos vamos a callar. Respecto al presupuesto, ya lo vimos, y diga lo que diga Morena, hay un recorte al ramo 33. Ese recorte a las entidades federativas implica recortes en educación, en salud, en seguridad, que tanta falta hace. Agradezco que el coordinador de la mayoría, el coordinador de los oficialistas, me conceda la razón, pero hay que ver cómo actúan el día de la discusión, si realmente todo queda en discurso o realmente vamos a poder mover el presupuesto, que es nuestra facultad, para dejar de ser una oficialía de partes del Ejecutivo y aquí sí destinarle más recurso a los estados. Ojalá que en los hechos le demos más recurso a todos los estados que tanta falta le hacen. Muchas gracias, diputada. No hay más preguntas. Gracias.